En el bloque pasado hablamos de los conflictos en Medio Oriente, de la guerra en Ucrania, y en este quisiera comenzar en Estados Unidos, porque la tensión se volvió a disparar tras un nuevo asesinato a manos de la policía migratoria en Minneapolis. Se trata de un enfermero estadounidense de 37 años llamado Alex Pretty, que intentó proteger a una mujer que había sido empujada por uno de los agentes en medio de una manifestación, tras lo cual fue atacado con gas y una vez en el piso, cuando ya estaba inmovilizado, se le disparó en varias oportunidades. Posteriormente, el Departamento de Seguridad informó que Pretty portaba un arma semiautomática y varios cargadores, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró que la víctima había atacado a los agentes con la intención de causar daño, por lo que calificó el hecho como terrorismo doméstico. Además, dijo que la investigación estaría a cargo del gobierno federal y que no iban a cooperar con las autoridades locales ni con el gobernador demócrata. Desmentían la versión del gobierno de Trump, ya que Pretty solo tenía el celular en la mano y en ningún momento sacó el arma, para la cual tenía permiso. A su vez, Walz prometió que no permitiría que el crimen fuera investigado únicamente por las fuerzas federales y dijo que Trump estaba aterrorizando a los ciudadanos, mientras que este lo acusó de incitar a la insurrección. Esto se suma al asesinato de Renee Good, otra ciudadana estadounidense asesinada 3 semanas antes por la misma policía y en la misma ciudad, por lo que ya se organizaban manifestaciones periódicas contra los operativos y había fuertes cruces entre las autoridades federales y estatales. Agentes federales de inmigración de Estados Unidos mataron a un hombre en Minneapolis el sábado, según informaron las autoridades, en el segundo tiroteo mortal contra un civil en esa ciudad este mes, lo que provocó nuevas protestas e indignación. La muerte se produjo menos de 3 semanas después de que la ciudadana estadounidense Renee Good fuera abatida por disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE durante una redada contra inmigrantes indocumentados. Miles de agentes del ICE han sido desplegados en la ciudad, gobernada por los demócratas, donde se han enfrentado con los manifestantes. Poco después del asesinato de Pretty se desataron las protestas contra la policía migratoria y contra el gobierno de Donald Trump, sobre todo en Minneapolis, donde se concentraron a pesar del frío extremo, mientras que el gobernador Tim Walz volvía a pedir que se retirara a la policía migratoria antes de que matara a otra persona, al tiempo que se demandó al gobierno federal en un intento de que fuera la justicia la que ordenara suspender los operativos. No obstante, el aumento de tensión y algunos disturbios en las calles hicieron que Walz usara a la Guardia Nacional para asegurar el orden. Y quien se sumó a las críticas fue el expresidente Barack Obama, que dijo que tenía que ser un llamado de atención porque muchos de los valores fundamentales estaban siendo atacados. Además, afirmó que el país estaba indignado por el espectáculo de reclutas enmascarados actuando con impunidad, intimidando, acosando, provocando y poniendo en peligro a los residentes, por lo que llamó a las fuerzas del orden a que cumplieran con su deber de forma legal, colaborando con las autoridades locales. Por último, calificó la ofensiva antiinmigratoria como vergonzosa, ilegal y cruel, y agregó que el gobierno, en lugar de imponer disciplina y rendición de cuentas a los agentes, parecía ansioso por agravar la situación. Por otra parte, varios senadores demócratas adelantaron que iban a votar en contra del proyecto de ley de presupuesto que incluye el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional, por lo que Estados Unidos se expone a un nuevo cierre de gobierno, tras el que finalizó el pasado noviembre tras 43 días y que fue el más largo de la historia de Estados Unidos, lo que también tuvo un impacto en los mercados. La Casa Blanca informó el lunes que el presidente Donald Trump no quiere gente herida o muerta durante las protestas por las redadas contra migrantes indocumentados, aunque pidió que cese la resistencia y el caos en Minnesota. El tiroteo del sábado continúa bajo investigación activa por parte de investigaciones de seguridad nacional. Estoy enojada y estoy triste por esta pérdida, pero no me da miedo quedarme, y no me da miedo seguir luchando y defender lo que es correcto, incluso cuando pone en riesgo mi seguridad. Acusaciones con connotaciones raciales que Trump ha amplificado repetidamente. El gobernador del estado, el demócrata Tim Walz, insistió en que Trump ponga fin al operativo antiinmigración. Creemos en la ley y el orden en este estado. No obstante, la indignación desatada por las declaraciones del gobierno de Trump obligó al mandatario a moderar su postura, comunicando que se estaba revisando todo y removiendo al líder de los operativos de ICE, Gregory Bobino.
Trump le pidió al zar de la frontera, Tom Homan, que se hiciera cargo de la situación y que coordinara sus pasos con las autoridades demócratas del estado, el alcalde Jacob Frey y el gobernador Tim Walz. Desde la Casa Blanca explicaron que la nueva estrategia se basa en reducir la visibilidad militar para rebajar la tensión, priorizando la dimensión política y mediática de las operaciones, aunque el mandatario también pidió que cesaran las manifestaciones y la resistencia de Minneapolis. Trump intentó bajar la tensión después de que incluso varios de sus aliados, como el senador Lindsey Graham, expresaran su preocupación por las consecuencias políticas que podría tener el despliegue y las tácticas de ICE, que utilizan máscaras, vehículos no identificados, entran en establecimientos sin orden judicial, se basan en aspectos raciales y realizan arrestos extremadamente violentos. Además, el candidato republicano a gobernador de Minnesota, Chris Muddle, anunció que se retiraba de la carrera, condenando lo que consideró como una represalia contra los ciudadanos del estado por parte del gobierno y del partido en general. Muddle había basado su campaña en la seguridad y el control migratorio, pidiendo la deportación de indocumentados con antecedentes penales graves, pero consideró que las operaciones estaban fuera de control, afectando a niños y estadounidenses. De cualquier forma, Trump culpó a los demócratas y se negó a evaluar a la gente de ICE. Se espera que el jefe de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, Greg Bovino, abandone Minneapolis el martes, ya que la administración Trump reduce su presencia federal en la ciudad tras un segundo tiroteo mortal por parte de agentes federales. El asesinato de Alex Pretty, enfermero de la UCI a manos de agentes de la patrulla fronteriza, desencadenó una fuerte reacción política contra la represión de los manifestantes que protestaban contra las operaciones de control de la inmigración. Bovino, que ahora será sustituido por el zar de la frontera Tom Homan, se convirtió en el rostro de la operación de control de la inmigración, reconocible por su característico abrigo largo de color verde militar, que ha suscitado comparaciones con los de la Gestapo, la policía secreta de la Alemania nazi. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes que mandará al estado de Minnesota a su zar antiinmigración, Tom Homan, para que le informe directamente. Trump, quien ha prometido arrestar y deportar a millones de personas indocumentadas, defendió a los agentes que mataron a Good y a Prairie y aseguró que los dos fallecidos pretendían atacarlos. Homan es un veterano del Departamento de Seguridad Nacional, encargado de la política de control de la frontera sur y de las deportaciones de inmigrantes irregulares. La Casa Blanca informó el lunes que el presidente Donald Trump no quiere gente herida o muerta durante las protestas por las redadas contra migrantes indocumentados, aunque pidió que cese la resistencia y el caos en Minnesota. Tras la muerte de 2 ciudadanos estadounidenses en las calles de Minneapolis, en menos de 3 semanas, Trump anunció que había hablado telefónicamente con el gobernador de Minnesota, Tim Walz, y prometió diálogo. En otro orden, en medio de la presión de Donald Trump para quedarse con Groenlandia, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, visitó la isla para reunirse con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con quien buscó coordinar la estrategia a seguir, tanto frente a las pretensiones de Estados Unidos como para reforzar la seguridad en general. Además, dijo que era una muestra de respaldo a los groenlandeses, destacando que el territorio estaba en una situación grave, y reveló que las tropas que había enviado a la isla habían recibido la orden de responder ante un eventual ataque norteamericano. De cualquier forma, Trump rebajó la tensión con sus aliados, después de haber descartado el uso de la fuerza para hacerse con el control total de Groenlandia, y anunció que había acordado con Rutte el marco para una solución definitiva, asegurando que dejaría a todos contentos y que permitiría reforzar el despliegue militar de Estados Unidos. Asimismo, dio marcha atrás con respecto a los aranceles que había anunciado contra 8 países europeos como medida de presión para que aceptaran vender el territorio. Trump aseguró que lo único que pedía era un pedazo de hielo, pero agregó que ya se estaba negociando la instalación de la cúpula dorada en Groenlandia, que permitiría interceptar misiles lanzados desde larga distancia. No obstante, tras las declaraciones del mandatario norteamericano, el ministro de Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, dijo que más allá de las nuevas señales positivas, no iban a ceder en cuanto a la soberanía del territorio y en la defensa de la autodeterminación de los pueblos, mientras que los europeos siguieron mostrando desconfianza. La primera ministra de Dinamarca llegó el viernes a Groenlandia tras el giro de postura del presidente estadounidense Donald Trump, quien retiró su amenaza de tomar la isla por la fuerza. Mette Frederiksen aterrizó en Nuuk, procedente de Bruselas, donde se reunió con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.
Ambos acordaron reforzar la seguridad en el Ártico, una región estratégica que concierne, según subrayaron, a toda la Alianza Atlántica. A su llegada, la mandataria fue recibida por el primer ministro groenlandés, Jens Frederik Nielsen, y destacó que su visita busca expresar el respaldo de Dinamarca a la población de la isla en un momento de tensión internacional. Es una situación grave en la que estamos, todo el mundo puede verlo. Ahora hay una vía diplomática y política que vamos a preparar, y de eso vamos a hablar. En respuesta a las tensiones, Dinamarca prometió hace varias semanas aumentar su presencia militar en Groenlandia. Según la radio-televisión pública danesa DR, las tropas desplegadas recibieron incluso la orden de estar listas para el combate ante un eventual ataque estadounidense. Paralelamente, Copenhague y Washington se preparan para renegociar el acuerdo de defensa firmado en 1951 y actualizado en 2004, que ya otorga a Estados Unidos amplias facultades para reforzar su despliegue militar, incluidos sistemas de defensa antimisiles. Aunque sondeos indican que la mayoría de los groenlandeses apoya una independencia total a largo plazo, analistas señalan que la presión ejercida por Trump ha contribuido a fortalecer por ahora las relaciones entre Dinamarca y Groenlandia. En este contexto, los ojos estaban puestos en el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dado que la cuestión minó la confianza entre los aliados, y este fue bastante criticado por adoptar una postura condescendiente con Washington, incluso afirmar que Donald Trump estaba haciendo todo bien, dado que primero había hecho que todos los miembros de la alianza aumentaran su gasto en defensa hasta el 5% del Producto Interno Bruto, y ahora estaba obligándolos a aumentar la seguridad del Ártico. Además, se señaló que las negociaciones con Estados Unidos, en las que se alcanzó el marco para un futuro acuerdo, se llevaron a cabo sin la participación de Dinamarca y sin que las autoridades groenlandesas supieran nada al respecto, aunque más tarde se supo que las conversaciones giraron en torno a la instalación de un escudo antimisiles en la isla y que se le había ofrecido pleno control sobre las bases norteamericanas en el territorio, aunque dejó claro que las negociaciones definitivas solo incluirían a Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos. De cualquier forma, justificó su postura destacando que si alguno pensaba que Europa podría defenderse sin Estados Unidos, que siguiera soñando, y agregó que se tenían que centrar en complementarse y no en crear un ejército europeo. Trump también había generado indignación en Europa al decir que los aliados se habían mantenido lejos de la línea del frente en Afganistán, por lo que Rutte destacó que los europeos tuvieron muchas bajas. Por último, el jefe de la OTAN también abogó por Estados Unidos en cuanto a Ucrania, pidiendo que se le permitiera comprar armas norteamericanas con el dinero prestado por Europa. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha insistido este lunes en que Europa es incapaz de defenderse sin el apoyo militar estadounidense y ha elogiado al presidente de este país, Donald Trump, por forzar un compromiso de los miembros de la OTAN, con la excepción de España, para subir sus contribuciones hasta el 5% del PIB. En su intervención ante una comisión del Parlamento Europeo este lunes, Rutte también ha apuntado a que su pacto con Trump en Davos acerca de Groenlandia se desarrollará mediante una negociación tripartita entre la isla ártica, Dinamarca y Estados Unidos. No han trascendido muchos detalles del acuerdo triple sobre el que Rutte ha afirmado que existe otro compromiso del aumento de la presencia militar europea en la isla ártica. El político también ha hecho referencia a Ucrania, reclamando flexibilidad para evitar que el dinero destinado a este país se utilice para comprar solamente armas fabricadas en Europa. El ex primer ministro neerlandés parece reclamar, por tanto, una mayor inversión en la industria militar estadounidense. That the European Union or Europe as a whole can defend itself without the US, keep on dreaming. You can't. We can't. We need each other. And why do we need each other? I tell you. First of all, because also the US needs NATO. For the US to stay safe, and by the way, Arctic region is evidence here, they need a secure Arctic, they need a secure Euro-Atlantic, and they also need to secure Europe. So the US has every interest in NATO as much as Canada and the European NATO allies. But for Europe, if you really want to go it alone, and those of you who are planning for that, forget that you can ever get there with 5%. It will be 10%. You have to build up your own nuclear capability. That costs billions and billions of euros. You will lose then, in that scenario, you would lose the ultimate guarantor of our freedom, which is the US nuclear umbrella. Good luck. Más allá de la aparente distensión tras las amenazas de Donald Trump para quedarse con Groenlandia, la desconfianza alcanzó incluso a los aliados europeos del mandatario norteamericano, concentrados en los partidos de extrema derecha. En el Reino Unido, el líder de Reform UK, Nigel Farage, dijo que la iniciativa de Trump era un acto hostil. En Francia, el líder de Agrupación Nacional, Jordan Bardella,
cuestionó el chantaje comercial y advirtió que sería un error histórico ceder ante Estados Unidos. Y la mandataria italiana Giorgia Meloni criticó en duros términos los aranceles anunciados por Trump. Pero la desconfianza en Washington también se nota en aliados históricos como Canadá, cuyo mandatario Mark Carney firmó recientemente un acuerdo comercial con China en un intento de diversificar sus exportaciones. En un primer momento, Trump justificó la medida, pero posteriormente amenazó a su vecino con imponerle un arancel del 100% a sus productos si hacía efectivo el tratado con Pekín, y agregó que China se iba a terminar comiendo a Canadá, destruyendo sus negocios, su tejido social y su estilo de vida. Por último, condenó la oposición de Ottawa a la instalación en Groenlandia del sistema antimisiles conocido como Cúpula Dorada. El mandatario estadounidense dijo que Carney estaba muy equivocado si pensaba que podía convertir a su país en un puerto de descarga para que China enviara sus productos a Estados Unidos. El primer ministro canadiense presentó el acuerdo como parte de una nueva asociación estratégica, tras advertir que Estados Unidos estaba forzando la ruptura del orden mundial y utilizando la integración económica como arma y como medio de subordinación. El presidente Donald Trump amenazó el sábado con imponer aranceles del 100% a las importaciones canadienses a Estados Unidos si se concreta un acuerdo comercial entre Canadá y China, luego de un pacto preliminar anunciado la semana pasada entre Ottawa y Pekín. Good afternoon, bonjour tout le monde. Si el primer ministro canadiense Mark Carney cree que va a convertir a Canadá en un puerto de descarga para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos, está muy equivocado, escribió Trump el sábado en su plataforma Truth Social. Las relaciones entre Estados Unidos y su vecino del norte han sido turbulentas desde que Trump regresó a la Casa Blanca hace un año, marcadas por disputas comerciales y la declarada intención del mandatario de anexionar a Canadá como el 51º estado estadounidense. Esto sumado a la lucha retórica entre Carney y Trump de esta semana en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. El discurso del primer ministro canadiense obtuvo una ovación de pie por su evaluación de una ruptura en el orden global liderado por Estados Unidos. El presidente estadounidense respondió un día después en su discurso y aseguró que Canadá vive gracias a Estados Unidos. Luego retiró una invitación a Carney para sumarse a su Junta de Paz, el órgano con el que el inquilino de la Casa Blanca busca resolver los conflictos globales. Trump ha insistido en que su país no necesita acceso a ningún producto canadiense, lo que tendría consecuencias de gran alcance para su vecino del norte, que depende en gran medida del comercio con Estados Unidos, pues recibe 3/5 partes de sus exportaciones. Sectores claves canadienses como el automotor, el del aluminio y el del acero se vieron afectados por los aranceles sectoriales globales impuestos por Trump. Por otra parte, en medio de la política comercial de Washington y las constantes amenazas de aranceles de Donald Trump, la Unión Europea y la India firmaron un acuerdo comercial tras 18 años de negociaciones, ante el apuro de Bruselas por diversificar su comercio para reducir la dependencia de Estados Unidos, sin inclinarse demasiado a China. El tratado permite eliminar 4.000 millones de euros anuales en aranceles para los productos comunitarios y favorece sobre todo las exportaciones de autos, que pasarán de tener un 110% a solo un 10%. Además, se eliminarían prácticamente todos los impuestos a la maquinaria, a los productos químicos y farmacéuticos y a las industrias aeronáutica y aeroespacial, por lo que se espera que para el 2032 se dupliquen las exportaciones con este destino. En su intervención, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lo describió como la madre de todos los acuerdos comerciales, dado que alcanzaría a 2.000 millones de personas, mientras que el primer ministro indio, Narendra Modi, destacó que representaba alrededor del 25% del Producto Interno Bruto Mundial y 1/3 del comercio global, por lo que crearía muchas oportunidades. Y tras el acuerdo, firmado poco después del que tuvo lugar entre la Unión Europea y el Mercosur, Donald Trump recordó por qué era necesario buscar nuevos mercados, al comunicar que aumentaría los aranceles sobre los productos surcoreanos del 15 al 25%, como represalia contra su poder legislativo, que no promulgó el acuerdo comercial alcanzado previamente con Estados Unidos. Los aranceles impactarían directamente al sector automotriz, maderero y farmacéutico, por lo que Seúl reclamó conversaciones urgentes. India y la Unión Europea formalizaron el martes un acuerdo que creará una zona de libre comercio de 2.000 millones de personas. El primer ministro indio Narendra Modi destacó que representa casi el 25% del Producto Interno Bruto global y cerca de 1/3 del comercio mundial.
मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं। En todo el mundo se le conoce como la madre de todos los acuerdos. Este acuerdo ofrece grandes oportunidades a los 1.400 millones de habitantes de India y a millones de personas en los países europeos. बहुत बड़े अवसर लेकर आया है। En un contexto geopolítico incierto, este pacto alcanzado tras 2 décadas de negociaciones tiene por objeto proteger a ambas partes de la competencia china y de los efectos de la guerra arancelaria iniciada por Estados Unidos. Según las autoridades europeas, las tasas del gigante asiático sobre los vehículos fabricados en el bloque pasarán del 110 al 10%, los del vino del 150 al 20% y los de la pasta o el chocolate, actualmente del 50%, se suprimirán por completo. Por su lado, India espera con este acuerdo fortalecer las exportaciones de textiles, joyería, piedras preciosas y productos del cuero. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes que aumentará los aranceles a varios productos surcoreanos. El presidente estadounidense afirmó en la red Truth Social que dado que el poder legislativo del país asiático no ha promulgado el histórico acuerdo comercial, incrementaría los aranceles de Corea del Sur sobre autos, productos madereros, farmacéuticos y todos los demás aranceles recíprocos. Y quien también mostró su oposición a la política de Donald Trump fue el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, afirmando que la Carta de Naciones Unidas estaba siendo destrozada y que en vez de reformar el organismo con la incorporación de más países al Consejo de Seguridad, el presidente norteamericano estaba proponiendo crear una nueva ONU donde solo él sería el dueño. Lula se refería a la creación de la Junta de Paz, con la que propuso reemplazar al organismo. Además, alentó sobre el avance del unilateralismo y la ley del más fuerte, y llamó a rechazar el intento de posponer el derecho internacional para que prevaleciera la fuerza de las armas y la intolerancia de cualquier país del mundo. Asimismo, informó que con ese objetivo se estaba comunicando con todos los países del mundo, entre los cuales mencionó a sus pares de los BRICS y a la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum, en un intento de impulsar una agenda regional que permitiera superar las diferencias ideológicas. Por otra parte, también condenó la operación de Estados Unidos contra Venezuela para secuestrar al mandatario Nicolás Maduro, que dejó casi un centenar de muertos, así como el plan de posguerra para Gaza presentado por Estados Unidos, que contempla la expulsión de los palestinos. De esta manera, el presidente brasileño volvió a endurecer el tono tras un breve periodo de distensión que permitió que Trump quitara algunos de los aranceles impuestos a los productos brasileños. Lula hizo estas declaraciones en un acto del Movimiento de los Trabajadores sin Tierra, al tiempo que reiteró su postura en una columna en el New York Times, y lo hizo tras comunicarse telefónicamente con su par chino Xi Jinping, que le pidió que defendiera públicamente la importancia de Naciones Unidas. El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva acusó el viernes a Donald Trump de querer ser dueño de una nueva ONU con la propuesta de la Junta de Paz, un endurecimiento de tono hacia su par estadounidense tras superar tensiones arancelarias. Lo hizo durante un evento del Movimiento Sin Tierra en Salvador Bahía, al noreste del país. ¿Qué está pasando? El presidente Trump propone crear una nueva ONU en la que solo él sea el dueño. Trump lanzó en Davos su iniciativa de una Junta de Paz, una entidad con la pretensión de resolver los conflictos globales. El presidente estadounidense invitó a dirigentes de numerosos países a integrar la Junta, entre ellos a Lula, que aún no ha respondido. El mandatario brasileño defendió el multilateralismo frente a lo que describió como el avance del unilateralismo y la ley del más fuerte en el mundo. Y no permitir que se socave el multilateralismo para que prevalezcan la fuerza de las armas y la intolerancia de cualquier país del mundo. Las declaraciones de Lula se producen un día después de que el presidente chino Xi Jinping le pidiera en una llamada telefónica defender el rol central de la ONU, sin mencionar directamente la Junta de Paz de Trump. El mandatario brasileño contó que lleva una semana telefoneando a todos los países del mundo para intentar encontrar una forma de reunirse y defender el sistema multilateral. Entre los líderes con los que dijo haber conversado figuran el ruso Vladimir Putin, el indio Narendra Modi y la mexicana Claudia Sheinbaum. El mandatario brasileño también criticó la propuesta de reconstrucción de Gaza lanzada por Trump tras la ofensiva israelí. Mientras tanto, en medio de la aparente distensión entre Estados Unidos y Venezuela, la mandataria interina Delcy Rodríguez propuso un diálogo con todos los sectores políticos del país, abriendo los espacios para la divergencia democrática, aunque sin injerencias externas.
Poco antes había salido a la luz un audio en el que Rodríguez afirmaba que tras la captura de Nicolás Maduro, Estados Unidos la había amenazado con matarla si no respondía en 15 minutos, y que lo mismo les hicieron saber al ministro del Interior Diosdado Cabello y al presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez. Además dijo que las amenazas y los chantajes eran permanentes, y poco más tarde, en un acto televisado, pidió acabar con las órdenes de Washington sobre políticos venezolanos, porque tenían que ser ellos los que resolvieran sus divergencias y los conflictos internos. Por este motivo, sostuvo que quienes se atrevieron a ir a Estados Unidos a agradecer el bombardeo contra el pueblo no merecían la dignidad del país y tenían que ser rechazados y separados de la vida nacional, en una clara referencia a la líder opositora María Corina Machado. Asimismo, Rodríguez siguió liberando presos políticos y la Organización de Derechos Humanos Foro Penal confirmó que la última tanda había alcanzado a por lo menos 104 personas. No obstante, las autoridades venezolanas aseguran que ya hay más de 600 excarcelaciones, mientras que las organizaciones no gubernamentales sostienen que no llegan a las 200 y pidieron publicar listas con las personas beneficiadas. En este contexto, Rodríguez dijo que le había pedido al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, que verificara las cifras oficiales y acabara con las mentiras al respecto. Un vídeo de una reunión de personas afines al chavismo. En él se ve al ministro de Comunicación y por teléfono la presidenta encargada. Las amenazas vinieron desde el primer minuto que ellos secuestraron al presidente. Nos dieron a Diosdado, a Jorge y a mí 15 minutos para responder, si no nos iban a matar. Varios medios se hacen eco de este vídeo, ahora filtrado. La reunión habría ocurrido hace 2 semanas. Porque las amenazas son permanentes. Los chantajes son permanentes. Unas palabras en las que no menciona a Estados Unidos. Caracas cuenta una versión y a los medios llega otra. En octubre, el Miami Herald publicó que Delcy Rodríguez y su hermano estaban en conversaciones para encabezar una transición sin Nicolás Maduro. Tras su caída, también lo publica el británico The Guardian. Ahora, la presidenta encargada llama a un verdadero diálogo político en el país. Sectores políticos coincidentes y sectores políticos divergentes. Delcy Rodríguez también actualiza la cifra de presos políticos excarcelados, 626. La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el viernes que solicitará a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos verificar la cifra de presos políticos excarcelados en el país, en medio de críticas por la lentitud del proceso. El gobierno asegura que más de 600 detenidos han sido liberados desde diciembre, una cifra que contrasta con los reportes de organizaciones no gubernamentales y con las protestas de familiares a las afueras de las cárceles. Rodríguez afirmó que abordará el tema directamente con el alto comisionado Volker Turk. Asimismo, la operación en Venezuela continúa generando tensión en todo el mundo, sobre todo después de que Donald Trump confirmara que el Pentágono había aprobado un nuevo armamento que paralizaba al enemigo y que, si bien no podía dar muchos detalles, el sistema era un desorientador. A su vez, agregó que les había permitido neutralizar por completo la capacidad defensiva, haciendo que el equipo dejara de funcionar, por lo que cuando apretaron los botones no pudieron lanzar ni un solo misil. Además, Trump volvió a dejar abierta la posibilidad de llevar a cabo acciones terrestres contra cárteles de México, Venezuela o Colombia. Pero la información de la nueva arma generó también una reacción de Rusia, que afirmó que tenía los medios para obtener la información necesaria. De cualquier forma, la relación entre Caracas y Washington por ahora transcurre sin sobresaltos y la Asamblea Nacional de Venezuela avanzó con la reforma de su ley petrolera, con la que pretende aumentar su producción en un 18% durante el 2026, al flexibilizar el control estatal, eliminando trabas burocráticas que facilitarían la apertura total a capitales extranjeros y dando mayor seguridad jurídica, todas cuestiones exigidas por Trump. A su vez, el presidente de la petrolera estatal PDVSA, Héctor Obregón, justificó la medida considerando que era necesario actualizar la ley que regulaba el sector, al tiempo que el gobierno informó que había tenido un ingreso de $300 millones tras la primera venta realizada por Estados Unidos. Por su parte, Washington avanzó en la normalización de las relaciones bilaterales, designando a una nueva encargada de negocios.
Venezuela busca aumentar su producción de crudo un 18% en 2026 con una reforma a su ley petrolera, de cara a una apertura completa a empresas privadas en momentos de fuerte presión de Estados Unidos tras la caída de Nicolás Maduro. En un viraje de su modelo estatista, el país con las mayores reservas probadas de crudo en el mundo se encamina a una apertura petrolera con miras a facilitar los negocios con Estados Unidos e incrementar el flujo de dólares. Un proyecto de reforma de ley cuyo único objetivo es conseguir la actualización del ordenamiento jurídico en la materia de hidrocarburos con aras de garantizar que el inversor privado pueda tener seguridad jurídica. Venezuela logró en 2025 una cuota de producción de 1.200.000 barriles de crudo, un hito tras alcanzar mínimos históricos en torno a 360.000 barriles en 2020, pero aún lejos de los 3 millones que extraía a inicios del siglo XXI. Una reforma a la ley de hidrocarburos recibió una primera votación favorable el jueves en el Parlamento venezolano y espera su aprobación definitiva la próxima semana. Teníamos una ley de hidrocarburos que no se encontraba actualizada a lo que nosotros como industria de los hidrocarburos necesitábamos. La gestión de la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien asumió funciones de manera temporal tras la captura de Maduro en una incursión militar el 3 de enero, avanza bajo presión del mandatario estadounidense Donald Trump, que ha dicho estar a cargo del país y que controlará las ventas de crudo. Rodríguez reportó que Venezuela recibió un primer giro de $300 millones tras la venta de su petróleo por Estados Unidos. Y las tensiones en la región continuaron en aumento, dado que Estados Unidos no solo mantiene una fuerte presencia militar en la zona tras el operativo contra Venezuela, sino que retomó los ataques contra embarcaciones que supuestamente son utilizadas para el narcotráfico, matando a 2 personas, por lo que ya suman 110 muertos. En este contexto, y tras las amenazas directas de Donald Trump, Cuba había declarado el estado de guerra e iniciado ejercicios militares, mientras que el mandatario Miguel Díaz-Canel dijo que no iban a hacer ninguna concesión política y prometió que se defenderían hasta la última gota de sangre. Pero la isla no está sola, y después de recibir al ministro del Interior ruso, Vladimir Kolokoltsev, que destacó la importancia de reforzar la cooperación internacional para contrarrestar influencias externas, fue China la que prometió brindarle un firme apoyo y asistencia. El vocero del Ministerio de Exteriores, Guo Jiakun, advirtió que Estados Unidos estaba comprometiendo la paz y la estabilidad de toda la región y lo instó a que dejara de privar al pueblo cubano de su derecho a la supervivencia y el desarrollo, levantando el bloqueo y las sanciones, al tiempo que denunció la violación sistemática del derecho internacional. Cuba atraviesa una fuerte crisis que podría verse agravada después de que Washington le prohibiera a Venezuela seguir enviándole petróleo, pero Pekín expresó su confianza en que superaría las dificultades actuales, destacando que estaba claro que la crisis estaba provocada principalmente por Estados Unidos. Previamente, el mandatario chino Xi Jinping aprobó una asistencia financiera de $80 millones y el envío de 60.000 toneladas de arroz. El ejército estadounidense anunció el viernes que 2 presuntos narcotraficantes murieron en un nuevo ataque contra una embarcación en el Pacífico Oriental y que la Guardia Costera busca a una tercera persona que sobrevivió. Los ataques ya han dejado al menos 110 muertos en el Caribe y el Pacífico. Expertos en derecho internacional y grupos de derechos humanos dicen que los ataques probablemente equivalen a ejecuciones extrajudiciales. China se comprometió el martes a proporcionar apoyo y asistencia a Cuba ante las repetidas amenazas de Estados Unidos. Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores del gigante asiático denunció que las presiones de Washington comprometen la paz y la estabilidad regionales. Instamos a Estados Unidos a que deje de privar al pueblo cubano de sus derechos a la supervivencia y el desarrollo, a que deje de socavar la paz y la estabilidad regionales, detenga sus acciones que violan el derecho internacional y levante inmediatamente el bloqueo y las sanciones contra Cuba. China seguirá proporcionando a Cuba todo el apoyo y la asistencia que sea posible. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, defendió el sábado la preparación militar del país como medio de disuasión ante una posible agresión de Estados Unidos. El mandatario estadounidense Donald Trump multiplicó sus amenazas contra la isla tras la incursión en Caracas que condujo el 3 de enero a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, principal aliado de La Habana y su principal proveedor de energía. Trump instó a Cuba a aceptar, antes de que sea demasiado tarde, un acuerdo cuya naturaleza no precisó, y amenazó con que no habrá más petróleo ni dinero para la isla. Muy bien amigos, se nos ha terminado el programa. Hemos hablado de los conflictos en Medio Oriente, con el fin de la primera etapa del acuerdo de paz en Gaza,
de la guerra en Ucrania y las negociaciones de paz con Rusia. Abordamos otras cuestiones como la tensión en Estados Unidos por el asesinato de la policía migratoria, la situación en Venezuela, pero lo tenemos que dejar hasta el próximo programa. Muchas gracias por habernos acompañado y hasta entonces.